tratando de unirse al Teams. No sé si eres tú que te saliste del PowerPoint o alguien más está compartiendo la pantalla. No, soy yo. No sé por qué no sale. Voy a hundir otra vez. Ahí salió. Ya. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ya. Me estás avisando, mami. Bueno, entonces dice que ahí es donde dice Antioche, esa es Antioquía. Y Chipre, que está en letras grandes. Ay, yo quisiera tener ese puntico que uno puede señalar, Dani, no sé cómo lo podría hacer ahí. Entonces, en toda esa isla... En el PowerPoint, ahí te debe salir como unas opciones para pluma y eso, para que tú puedas señalar. Anda, tecnología, mi amor, tecnología. Entonces navegaron a Chipre y llegados a Salamina, ahí dice Salamine. Ahí. Mire todo el recorrido que hizo Pablo. Ahí anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, donde se reunían los judíos. O sea que Pablo iba directamente a las congregaciones, como decimos ahora, la iglesia. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ahí está clarito Pafos, en Chipre, hallaron a cierto mago falso profeta llamado Barjesús. Ya encontramos la primera oposición espiritual a la predicación de Pablo. Y ese profeta judío, pero que era mago, se llama Barjesús, estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, vea que todavía se le conoce como Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul Sergio. Una oposición frontal. Yo me imagino que le decía, no le creas, está blasfemando, no, él no te dice la verdad. Y le hablaba para torpedear espiritualmente la conversión que venía para ese varón. En el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ya este versículo ya le agregan el nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, es cuando Pablo reprende a este mago judío y le dice, tú eres un engañador y en ti hay maldad. Mira cómo le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Cuando el procónsul ve esto que acababa de suceder, el hombre creyó definitivamente y se maravillaba de la doctrina del Señor. Esto nos lleva a concluir que hay cosas que Dios tiene que hacer. Hay cosas que Dios permite en la vida de unas personas para que otros se conviertan. Así que por eso es que tenemos que buscar que Dios nos hable acerca de su voluntad, estar cerca del Señor para conocer su voluntad y los movimientos espirituales que Él tiene que hacer para convertir a otros. Podríamos decir también, bueno, Dios quitó el estorbo, lo que estaba impidiendo que el procónsul creyera, o sea, la influencia del mago, y tuvo que quitarlo, dejarlo un momento, como si sin poder defenderse por él mismo, para quitarle toda la autoridad que quería asumir sobre
varón. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue. Aquí mismo está, que le dice Pergue, ahí está, en otra parte del viaje de Pablo. Pero en ese lugar, mire, aquí hay algo que escriben en este capítulo que llama la atención. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Esta separación de este ayudante con Pablo y Bernabé va a tener unas consecuencias posteriores que las vamos a ver después en otro capítulo, en la relación entre Pablo y él. Este ayudante que estaba viendo todas estas cosas que estaban sucediendo, en un momento resolvió regresar a Jerusalén. Mire la distancia, es descender entre donde estaban y devolverse a Jerusalén. Ellos pasaron de Pergué, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Entonces Pablo se levantó, hizo la señal de silencio con la mano, recuerden que eso significa autoridad, y les dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen, oigan bien. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y empieza a darles lo que se llama un sermón bien largo, bien específico, y les habla acerca de todo lo que es el evangelio y lo que fue el pueblo de Israel, cómo fue escogido, todo lo que vivieron, cómo Dios los sacó de ahí. Yo pude dividir este mensaje de Pablo en tres partes. La primera parte, que se dirige a los judíos y fue la escogencia del pueblo judío. Después presenta a Jesús como descendiente de David. Y por último, en este sermón, él presenta una advertencia para que el que se niegue, para aquellos que se niegan a recibir a Cristo, ¿qué va a pasar con esa gente? Ese sermón está desde el versículo 17 hasta el versículo 38. Hasta el versículo 38 se le llama el mensaje de Pablo, que en mi lectura yo lo pude dividir en tres partes, tres grandes partes. De tal manera que en este capítulo nosotros vemos cómo Pablo extendió todo un buen tiempo para hablarle de todo el evangelio desde el pueblo de Israel, desde que venían de Egipto, y cómo fueron escogidos por el Señor como pueblo de él, cómo presentar a Jesús, pero como descendiente de David. Y mire lo que sucedió en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos que la cosa iba en aumento, que la muchedumbre ya era bastante, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía.
contradiciendo y blasfemando. Elementos celos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, le dijeron, pero a la verdad era necesario que hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que ustedes la desechan y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí entonces nos volvemos a los gentiles. Tremenda esta gran verdad. El evangelio se la quiso presentar el Señor y así fue directamente primero a los judíos. Pero como ellos lo desecharon, como no lo aceptaron, entonces vámonos con de los gentiles. El Señor ha dicho, he puesto para luz de los gentiles, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahí está Iconio. Miren ese recorrido, la parte de arribita, Iconio. Llegaron hasta allá. Me llama la atención este versículo 51 y 52 porque uno ha escuchado, sacude los pies y vete ya. Y averiguando y estudiando, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres decir con esto? Ellos estaban diciendo en estos momentos, ¿sabes qué? Hemos cumplido con la tarea de predicar la palabra donde Dios nos dice que la llevemos. Estamos siendo obedientes. Si ustedes no la reciben, nosotros sacudimos nuestros piecitos y nos vamos de aquí. Pero la tarea la hemos cumplido y todavía nos pasa lo mismo. La tarea la cumplimos y habrá gente que la recibe, habrá otra gente que no la recibe. Pero nosotros cumplimos con lo que Dios nos diga. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y salieron ¿para dónde? Para Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero la gente en esa tierra de Iconio se dividió. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y en medio de esa división, mire, se juntaron con sus gobernantes y se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra, ahí está cerquita de Iconio, a Listra, y Derbe está cerquita, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. Pero Pablo en la ciudad de Listra fue apedreado. Y dice desde el versículo 8 que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y ahí se operó un milagro maravilloso. Este hombre había escuchado hablar de Pablo y fijando él sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y andó. Entonces la gente cuando vio esto, ¿sabe lo que decían? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio a Bernabé y a Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles, rasgaron su ropa, se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: no, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Esto es pura vanidad. No, nosotros no queremos ningún sacrificio. Pero fue imposible detener a la gente. Y dice en el versículo 18 que no pudieron impedir ese sacrificio. En el 19 del capítulo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tremendo. Apedrearon a Pablo y lo dejaron quieto creyendo que Pablo ya estaba muerto. Pero los discípulos lo rodearon, lo levantaron y lo protegieron. Y al día siguiente Pablo se levantó como si no hubiese pasado nada. Recuerda que estaban en Listra. Y de ahí se fue para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿A dónde? A Iconio y Antioquía. O sea, me llama la atención en este capítulo cómo Pablo, donde fue apedreado, donde lo consideraron que ya estaba muerto, regresó. Ustedes se pueden imaginar el impacto en esas ciudades cuando volvieron a ver a Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y quiero detenerme ahí en esta enseñanza. Pablo se regresaba dentro de sus metas. Él se regresaba a los lugares donde había estado, así lo hubiesen perseguido, porque él confirmaba que lo que había enseñado de verdad se había quedado en el corazón de la gente, y los exhortaba a que permaneciesen en la fe. Y dijo: mire de los dolores, mire de las tribulaciones, mire de las pruebas, lo que Pablo decía: es necesario que pasemos tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. O sea, que porque pasemos por pruebas, hermanos, no quiere decir que estemos en pecado, no quiere decir que proceso, que trato de Dios. Es que Dios es soberano y la soberanía del Señor hay que respetarla. En el sufrimiento maduramos. Ahora, no es que vamos a estar llamando el sufrimiento para todo, ¿verdad? Pero hay momentos en que pasamos pruebas porque es necesario que Dios nos está enseñando a madurar y a creer en Él. Allá en esa iglesia ya Pablo estableció ancianos para que oraran, para que ayunaran, y se los encomendaron al Señor para que dirigieran esos grupos. Pasando luego por Pisidia, vinieron entonces a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Yo te doy las gracias, Señor, porque por todo ese proceso, por todo ese trabajo de Pablo, de Bernabé, por todo ese trabajo, Señor, hoy nosotros tenemos el privilegio de ser tus hijos, de creer y de tener esa fe, Señor, de que todo esto que nos están diciendo se realizó a la manera que tú nos lo estás explicando. Bueno, viene ahora en el capítulo 15 un concilio en Jerusalén. Este concilio
donde Pablo explicó tantas cosas, es extenso, tiene 41 versículos. Y aquí hay una discusión tremenda entre los judíos, con los discípulos, porque los judíos decían que todo el que quisiera convertirse al judaísmo debía circuncidarse, porque esa era la ley de Moisés. Entonces Pablo decía que no había por qué ponerle esa carga cuando ni ellos mismos como judíos podían soportar el asunto, que no era necesario que se circuncidara, porque Dios lo que quería era purificar los corazones de la gente a través de la fe. Y empieza esa discusión y por eso se levanta este concilio en Jerusalén. Miren el versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de rituales, que si no se hace tal cosa, eso te va a quitar la salvación. Pero como Pablo y Bernabé sabían muy bien lo que ya Dios les había puesto en su corazón, ellos se sostuvieron que no era necesario este ritual para la conversión de los gentiles. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios y las maravillas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todo el asunto de este pleito estaba ahí. Y como Pablo decía que no era necesario la circuncisión física, sino del corazón, por la fe, por la gracia. Entonces, quisieron demostrar que Pablo estaba blasfemando y que Pablo no estaba cumpliendo la ley de Moisés. Mire que este fue el argumento básico, esencial para esta discusión. En el versículo 6 del capítulo 15 dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este asunto. Y después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, pero por favor, ustedes saben que Dios nos escogió para que le lleváramos la palabra a los gentiles, por boca de nosotros conocieran el evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nos lo dio a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia. Esta fue la posición de Pedro. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles. Y Él lo que quiere es purificar por la fe los corazones de los gentiles y de todos ser humanos. Ahora pues, ¿por qué ustedes tientan a Dios? ¿Por qué ustedes le van a poner esta servilleta, este yugo a la gente? Yugo que nosotros tampoco hemos podido llevar bien. En el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y es que por gracia que de verdad somos salvos. Ya estaba el Señor insistiéndole a los judíos que era por gracia. Entonces toda la multitud se cayó. Oyeron a Bernabé, oyeron a Pablo, que contaban todas las maravillas y todas las cosas lindas que Dios había hecho a través de ellos para los gentiles. Y todo el mundo quedó calladito. Cuando en eso Jacobo responde y dice,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas y anuncia toda la palabra que estaba en Amós, la palabra que estaba en Éxodo, en Levítico, y enseña todo lo que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca de la predicación de Moisés y del Evangelio. Y en el versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No le pongamos una carga más grande de la que ellas pueden soportar, porque el Señor no quiere la circuncisión física. En el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de los sacrificios de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí se tienen que guardar. Hagan esto para que puedan pasarlo bien. Es decir, Dios quiere una purificación de nuestros corazones y es la circuncisión que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y dice que en este viaje de pura predicación, de discusión de temas muy específicos, regresaron nuevamente a Antioquía, allá crearon nuevas congregaciones y Judas y Silas fueron escogidos también para consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Pasaron algún tiempo allí y fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció quedarse ahí y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Así que este fue el primer viaje de Pablo en misionero. Y aquí en este capítulo 15, en el versículo 36 y el versículo 16, el capítulo 16, perdón, se inicia el segundo viaje misionero de Pablo. Después, versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra. Mire esta conducta de Pablo. Él volvía a los lugares donde había predicado, donde había sembrado la palabra, porque él quería verificar y animar nuevamente a los discípulos a que siguieran creyendo para que no se fueran a enfriar. Es decir, es lo que tenemos que hacer ahora con nuestros discípulos, con nuestras ovejas, de mire esto de los seminarios, de enseñarles, de verificar, de las llamadas, de estar pendiente de nuestra gente, porque es la familia, este es un equipo de familia de fe. Pablo hacía eso y nos lo está enseñando. Y Bernabé, pero aquí viene una discusión, como siempre pasa entre los seres humanos. Aquí viene una discusión, porque Bernabé quería llevarse a uno y recuerdan de Juan, el discípulo que estando por allá se regresó para Jerusalén, porque quién sabe si no estaba de acuerdo con algunas cositas. Entonces Bernabé dijo, yo quiero que nos llevemos a Juan, pero ahí Pablo, que usted sabe que era teso Pablo. Entonces, en el versículo 38 del capítulo 15, Pablo le dijo, no, tú sabes, no estoy de acuerdo con este muchacho que te lo lleve, porque él se apartó de nosotros desde Panfilia y no fue con nosotros a terminar la obra, o sea que es como un desertor. Yo no lo quiero en mi equipo.
Entonces Bernabé no le gustó el asunto, no estuvo de acuerdo con Pablo y dijo, bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo me voy con Juan y tú entonces te vas para el otro lado. Y así lo hicieron y se separaron. Bernabé, tomando a Juan, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estamos ya en el segundo viaje misionero de Pablo y vamos a poner el mapa de este segundo viaje para que veamos el recorrido que hizo Pablo. Bueno, aquí, segundo viaje misionero de Pablo. Lo había iniciado en que Pablo se dividió, este Bernabé tomó el lugar de salirse para Chipre, ahí está Chipre, la isla, y Pablo pasó por Siria y Cilicia para ir y llegar a Derbe. Aquí está Derbe, ahí está. Y a Listra, recuerden, donde lo apedrearon. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí conoció a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hablaban muy bien del muchacho. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ojo, lo circuncidó. Cuando acuérdense que por allá habían discutido de que no había necesidad de circuncidar, pero él lo hizo por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si vemos este recorrido fue como mucho más amplio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que está en la parte de arribita, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Increíble que el Espíritu Santo de ese orden, no hables aquí ahora, no digas nada, quédate quieto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hay lugares en los que el Espíritu Santo no te va a dejar llegar. Hay lugares en los que el Espíritu Santo te dice, cállate, guarda silencio, no hay necesidad de hablar. Las órdenes del Señor son las órdenes del Señor y su soberanía es extremadamente respetable. No podemos imponer nuestra voluntad. Así es que, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia en la parte de arriba de este mapita. En la parte de arriba. Y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues, todos estos viajes los hizo en navegando. El tercero fue el que no hizo navegando. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles. Y de allí a Filipos, todo eso está cerquita. Cerquita pues en el mapa ese, tienen sus distancias por supuesto. A la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí.
Allí encontraron una mujer de nombre Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me llama la atención este versículo y lo resalté, porque de esa manera hasta tenemos que orar a la gente que le vamos a predicar, a la gente que Dios va a poner en nuestro camino. Señor, abre el corazón de esa persona para que atienda lo que se le va a decir. Esté muy atento a la palabra. Fue bautizada y su familia que estaba ahí les dijo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha. Ay, y aquí viene un evento espectacular. Una muchacha con espíritu de adivinación, la cual le trabajaba a un grupo mafioso, adivinando todo lo que pasaba por ahí. Pero ella, inquieta, siguió a Pablo y daba voces y decía: estos son siervos de Dios, estos son hombres del Altísimo, ellos anuncian el Evangelio. Y lo hizo por varios días hasta que Pablo dijo: ya no soporto más a esta muchachita hablando esto, porque ya sabía lo que moraba en la joven, y se vuelve así de cara contra el espíritu que había dentro de la muchacha y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió enseguida el espíritu inmundo de esta muchacha. Pero cuando el grupo que la explotaba se da cuenta que toda su ganancia se perdió, se llenaron de furia y prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron ante las autoridades romanas. Lo presentaron ante los magistrados, ante todo, o sea, en un juzgado. Y dijeron: estos hombres, siendo judíos, están alborotando nuestra ciudad y andan enseñando costumbres que no son lícitas, que no deben decir, pues nosotros somos romanos y ellos están golpeando nuestro cuerpo, nuestro pueblo. Y el pueblo se agolpó contra ellos y rasgándole las ropas. Mire todo lo que pasó. Rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Fueron rotas todas sus ropas. La orden era azotarlos. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. Y después que los metieran en los calabozos más internos que estuvieran. Y los aseguraran los pies con un cepo. O sea, no se podían mover absolutamente para nada. Imagínense eso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tremenda situación. Imaginémonos por esos momentos los dolores en el cuerpo de Pablo, en el cuerpo de Silas, los dolores por haber sido azotados, por estar ahora en esa oscuridad, en esas mazmorras metidos ahí, y para colmo sus pies eran amarrados a unas maderas, amarrados no, les metían los pies dentro de unos huequitos que tenían esas maderas y ahí ellos no podían moverse ni para hacer sus necesidades. Imaginémonos eso, esa situación de Pablo. Y con toda esa situación, Pablo y Silas era adorando al Señor, era cantando, orando, y todos los presos lo oían. ¿Y qué sucedió? La maravillosa presencia del Espíritu Santo llegó como un gran terremoto. Dice que de repente, un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. El carcelero se despertó y cuando ve que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó de inmediato su espada y se iba a matar porque dijo: donde se enteren mis autoridades me matan. Entonces mejor me mato yo antes que me hagan esto. Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo alza su voz y le dice: no te hagas ningún daño. Mira, 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 todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué conversión tan maravillosa. Ellos dijeron: solo tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor, le predicaron, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, los atendió, se regocijó toda su casa por haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a la policía a decir: suelten a esos hombres, suéltenlos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados le mandaron a decir que se vayan, chao, que se marchen en paz. Pero mire lo que pasó, mire lo que pasó. Pablo hizo un reclamo y dijo: sí, después de que nos azotaron públicamente, sin ninguna sentencia judicial, siendo yo y siendo ciudadano romano, me tiraron en la cárcel y ahora nos echan así encubiertamente. O sea, váyanse que no ha pasado nada. No, que vengan ellos mismos aquí a sacarnos. Yo le puse eso, hizo un reclamo, un derecho de petición. Y los alguaciles se fueron con los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que ellos eran romanos. Y vinieron y les rogaron, los sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad, que se fueran en paz de Dios. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero no contento con todo esto, en Tesalónica, que está en la parte de arriba de Macedonia, se formó el lío más grande, un alboroto en Tesalónica. Allá se formó un alboroto tremendo, una exposición de las escrituras. Ahí Pablo explica que era necesario que Cristo padeciese, que era necesario que resucitara. Yo les estoy anunciando al Cristo, algunos creyeron, se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos que estaban ahí, otras mujeres se convirtieron, pero en el versículo 5 del capítulo 17 dice: entonces los judíos que no creían, vuelve otra vez y juega el sentimiento, la emoción de los celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Allá estaban Pablo y Silas. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos creyeron. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron hasta allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salir. ¿Qué hace Pablo en Atenas? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y llegaba a la sinagoga, les hablaba a los judíos, convocaba en la plaza reuniones, y ahí salieron entonces los filósofos, los etíopos, discutían con él, todos los que se creían preparados, y le decían, pero ven acá, tú eres un palabrero, y tú nos estás presentando como otros dioses. ¿Por qué les predicas entonces de Jesús? ¿Por qué le predicas de esa resurrección? Entonces lo trajeron nuevamente a autoridades, a Pablo, para que explicara esas cosas extrañas que él estaba anunciando. Pablo en el versículo 22 se pone de pie con esa autoridad que tenía y les dijo, oye, pero es que ustedes son muy religiosos, porque ustedes andan pasando, mirando, pero ¿sabe qué? Aquí les veo, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les estoy anunciando, es el mismo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo, de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ese es al quien ha dado vida y aliento, de ese es el que yo les estoy hablando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la paz de la tierra. Y les he prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Yo les estoy hablando de ese Dios por el que vivimos, por el que nos movemos, por el que somos. Y entonces, ¿por qué no están creyendo en ese mismo Dios entonces? Son linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, ni escultura de arte, ni se lo dejemos a la imaginación de los hombres. Pero Dios sabe qué es lo que quiere, qué es lo que les está pidiendo a ustedes, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. De ese Jesús es el que estoy hablando. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ahí fue el acabose nuevamente de discusión, de pleito. Uno se burlaba, otro le decía, ya te oiremos acerca de eso, otro día te escucharemos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Damaris y otras personas con ellos. Entonces, ¿cuántas cosas tuvo que vivir Pablo en todos estos viajes? ¿Cuántas cosas tuvo que vivir Pablo predicando el evangelio? Cuánta angustia tuvo que vivir Pablo, cuánta decepción también, porque yo me imagino que tuvo que experimentarlo, pero él seguía, él no se dejaba vencer, él sabía su gran misión. ¿Sabes qué me gusta? Que Pablo no quitó su mirada de la meta. La meta era evangelizar,
La meta era predicar y pasara lo que pasara. Decía, Señor, así me hagan lo que me hagan, así tenga que pasar tribulaciones, así tenga que ir a cárcel, lo que sea, pero la meta, Señor, es predicar tu evangelio. Ahí Pablo pasa entonces a Corinto y sale de Atenas, se fue para Corinto y allí encontró a un judío llamado Aquila, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, y sigue en este oficio, se queda con él, trabajando con él. Vuelve a la sinagoga, dice en el capítulo 18, versículo 4. Vuelve a la sinagoga a hablar en días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero encontró nueva oposición y mucha lucha, hasta física, los sacudían, pero Pablo seguía dando la batalla. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Nombran a un Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, y lo oían, creían y eran bautizados. En el versículo 9, que lo resalto, dice, el Señor le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si el Señor iba con él, como estaba con él, Pablo no se iba a detener en esa tarea. Y sabe, duró ahí años y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Pero después anuncia en el versículo 12 que una autoridad gubernamental se levanta contra Pablo y lo lleva al tribunal en el versículo 12 del capítulo 18. Y lo acusan de que anda persuadiendo a los hombres para que honren a Dios, y ese Dios del que anuncia va contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, empieza a hablar también de sus derechos como ciudadano. Y le dice en el versículo 15, pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de tu ley, vengan a verlo ustedes mismos, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho votos sobre él. Llega a Éfeso y se queda allí un rato, vuelve a entrar a una sinagoga, ay Dios mío, a discutir con los judíos. Qué tremenda tarea la que Pablo tenía que hacer. Allá le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó para Éfeso. Aquí en este capítulo 18, versículo 22, se inicia el tercer viaje misionero de Pablo. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Vamos a ver el mapa del tercer viaje misionero.
Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vuelve otra vez Pablo a enseñar que no podemos descuidar a los discípulos. Hay que estar pendiente de nuestros discípulos. ¿De dónde inicia? Llegó a Cesarea. En este viaje misionero, ahí lo tenemos, cerca de Jerusalén. Y pasó a Antioquía. Llega a Galacia y Frigia. Ahí lo encontramos en la parte de arriba que se dice Galático. Llega a Éfeso. Allí se encuentra con Apolos, un natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, vamos a instruirte más. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos la animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Resalto el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué hace Pablo en Éfeso? Capítulo 20, ya estamos terminando. Capítulo 20, ¿qué hace Pablo en Éfeso? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, pero ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos lo dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo, entonces, ¿qué? Oye, fueron bautizados. Y ellos le dieron, sí, en el bautismo de Juan. Le dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, que creyeren en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y nuevamente entra Pablo a la sinagoga, habla con denuedo por espacio de 3 meses, se queda ahí discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ay, Dios mío, cuánta energía la de Pablo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó, imagínense, mis amados, por 2 años con esa tarea de estar en esas discusiones para poderlo convencer que el evangelio que él estaba diciendo era el evangelio, el verdadero evangelio, y era mostrando a Jesús que era el mismo Cristo. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor por 2 años. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire este versículo 12 del capítulo 19. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios mío, cuánta unción, cuánto poder había en la vida de Pablo por el Espíritu Santo, que aún con los paños, con los delantales, se lo llevaban a los enfermos y ahí sanaba a la gente. Ay, Dios mío, Señor. Pero algunos de los judíos
exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, o sea, conjuros, Señor, siempre hay en alguna parte. Habían 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, lo practicaba. Pero respondiendo el espíritu malo, mira lo que le dijo, a Jesús conozco, yo sé quién es Jesús, pero, y también sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco, así que no los voy a obedecer. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto lo notó todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y tuvieron temor, y por eso se convirtieron mucho. Tremendo, Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros, los quemaron delante de todos, se convirtieron al Señor por haber visto todas estas cosas. Versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, porque él decía que debía regresar a Jerusalén. En el versículo 23, el alboroto que sucedió en Éfeso, hubo también un disturbio, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los que los hacían. Entonces, ahí hubo una discusión por la plata, en el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado como nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien nosotros veneramos en este lugar. Y se forma una nueva discusión, un nuevo pleito por ganancias de plata. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritando, grande es Diana de los Efesios. Querían continuar con la idolatría. Y la ciudad se llenó de confusión y una a una fueron lanzadas al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron ante semejante discusión. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que por favor no se presentase en ese teatro. Uno pues gritaban unas cosas, otros gritaban otras, pero la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos, y bueno, hubo un gran pleito ahí en toda esta pelea porque discutían era acerca de la grandeza de la diosa Diana. Hubo un momento en el versículo 35 que la multitud fue apaciguada y era por uno de estas autoridades y les decía, por favor, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Todo eso lo sabemos. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se tranquilicen, que no actúen precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Ellos no se están metiendo con nuestro Dios. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunas audiencias, vamos a ver al procónsul, vamos a buscar una solución. En el versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, vamos entonces a decidirlo. Porque podemos ser acusados de sedición, no habiendo ninguna causa para que esto se haga. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué sucede con Pablo?
Después que cesó todo este alboroto, llamó Pablo a sus discípulos, los exhortó, los abrazó, se despidió y se fue para Macedonia, en la parte alta que está en este mapa. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia palabras, regresó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, sintiendo las acechanzas de todos los judíos, se embarcó para Siria y tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Siria, hasta Asia y a todas estas regiones de este mapa que vemos ahí. Habiéndose adelantado, lo esperaron en Troas. Pasaron algunos días y navegaron hasta Filipos, y en 5 días se reunieron nuevamente en Troas y allá se quedaron 7 días. Viene en este episodio del capítulo 20 algo que me llamó la atención. Es una visita que Pablo hace para despedirse en Troas porque él tiene la decisión de regresar a Jerusalén. Pero hay mucha gente que le recomienda que no regrese a Jerusalén. Había algo que le estaba diciendo, por favor, no vaya. Mucha gente le decía, pero Pablo quería regresar a Jerusalén. En este versículo del 7 del capítulo 20, mire lo que sucede. Cuando estaban reunidos, Pablo les continuaba enseñando, y a lo largo de la conversación arma un discurso que se fue hasta medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos, ahí había un joven que hasta el nombre lo dan, Eutico. Y mira el detallito que pone, estaba sentado en la ventana y le entró un sueño tan profundo a este joven, porque dice la escritura que Pablo se había extendido mucho en este discurso, y el pelado se durmió y lo venció el sueño. ¿Y sabe qué pasó? Se cayó del 3er piso y quedó templado allá en el piso como muerto. Se puede imaginar el alboroto que se armó e interrumpieron el discurso de Pablo. Entonces dice en el versículo 10 que Pablo descendió, se echó sobre él, lo abrazó y le dijo, no te alarmes que tú estás vivo. El muchacho se levantó y salió de ahí como normalmente. ¿Qué sucedió? Que a través de este suceso, de este milagro, se convirtieron muchas personas. Y después de esto, pues Pablo continúa su viaje de Troas a Mileto, y ahí se regresó por otro lado, volvió a otro. Entonces estos espacios que están aquí en Éfeso, Mileto, Mitileno, estuvo por todo ese tiempo hablando y predicando la palabra del Señor. Él continuó sosteniendo todo su evangelio. De verdad que Pablo mostró mucha tenacidad y mucho amor por Dios. Yo resalté el versículo 24 de este capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que Pablo, con esa tenacidad por el amor de ese ministerio que Dios le había puesto en sus manos, él le dijo, yo no hago caso de todo lo que me pase, no importa. Yo no tengo mi vida no vale más
que lo que yo tengo que cumplir con el Señor. Así que voy a continuar. Y miren lo que dice el versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y yo les encomiendo que ustedes sigan predicando la palabra del Señor, que se sigan sobreedificando, que sigan predicando la palabra. Esto no es por oro, esto no es por plata, esto no es porque el ministerio que Dios nos ha dado es lo primero. Y sigan enseñando la palabra, porque esto es a lo que Dios nos ha llamado. Dice que después de haberles dicho todo esto, se puso de rodillas, oró con todos ellos, hubo un gran llanto entre todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, lo despidieron, porque sabían de que por mucho rato no iban a volver a ver a Pablo. Y dejamos hasta aquí hoy, hasta el capítulo 20. Nos falta del 21 hasta el 28, que lo vamos a terminar mañana. Les bendigo en el nombre del Señor y deseo con todo mi corazón que la misión que a través de Pablo en estos capítulos nos ha enseñado es: sigamos predicando la palabra del Señor con denuedo, con gozo. Este es el ministerio que Dios nos ha enseñado para seguir entregándoselos a otros, porque de verdad nuestra vida vale por esto que estamos haciendo para el Señor. No tengamos temores de malas noticias, porque el Señor está con nosotros. Y de esta tenacidad de Pablo vamos a aprender hoy, esta tenacidad de Pablo y del amor de Pablo hacia la obra del Señor, en ser obedientes a la obra del Señor. Les bendigo. Chao, chao. Amén, gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos.